Bienvenidos a Artent. En este video vamos a hacer una funda para el estuche del violín. Como ustedes pueden ver, está totalmente desgarrado. Esta funda ya tiene como 10 años, entonces ya era justo que al meterlo a la lavadora pues saliera todo desgarrado. Vamos a hacer este estuche o esta funda roja. Vamos a hacerlo de la manera más simple posible, empezando por comprar el material. Nos vamos a la tienda de telas y vamos a escoger la tela que más nos guste. Aquí tenemos piel Ferrari, que está en 80 pesos. Y después vamos a encontrar que la piel para bolso PVC, y que algunos utilizan también como tela Oxford, es un poquito más económica. Es como esta, pero es un poco más corriente. Este es el material con el que se hacen los estuches. Cuesta 50. Y la piel Ferrari cuesta 80. Pero sí se nota una diferencia completa entre la piel Ferrari y la PVC o la Oxford. Entonces vamos a llevarnos piel Ferrari para que esto valga la pena. Entre nuestra lista de compras están 2 metros de piel Ferrari. Realmente necesitamos solamente uno. Tenemos que comprar bies rojo. Tenemos que comprar también cinta para mochila, es esta negra. Tenemos que comprar el respectivo hilo rojo y negro. Y solamente tendremos después que comprar algunas cosas más, como bies negro también, cierres y algunas otras cosas que iremos mencionando. Vamos a tomar el ancho de los frontales. Vemos que uno es más angosto que el otro. Uno es de 6 centímetros, el otro es de 4. Lo que queremos hacer primeramente es poner el cierre. Lo más difícil de todo esto es poner los cierres. Nos despacha la tela el vendedor y lo corta a lo ancho. El ancho es de 1.40, pero le mete la tijera y simplemente lo corta pues como va. Ahí calculándole al tino que le quede derecho, pero no queda muy derecho, ¿no? O sea, es lo que le llamo yo el corte del vendedor. Tenemos primeramente que deshacernos del corte del vendedor. Trazamos una línea recta y después, utilizando una escuadra, debemos de ver que quede a ángulo de 90 grados con la parte de la anchura, que está bien cortada, que viene desde la fábrica, y que nos va a quedar una línea recta. También podemos invitar al gato a que participe del proyecto y tenemos que sacar esta parte del cierre inferior, parte inferior y parte superior. La parte inferior, ya habíamos dicho, es de 6 centímetros de ancho y la parte superior de 4. Vamos a tomarle medidas a la tapa de atrás del estuche y hay que cortarlo también. Vamos a trazar con la escuadra también para tratar de que quede una pieza lo más recta posible, los 90 grados que debe de tener esa pieza, y hay que trazar con cuidado, cortar también con cuidado. Donde vamos a hacer la costura tenemos que ponerle 1 centímetro extra de anchura a todo, porque ahí va a entrar la aguja. Como podemos ver, el estuche es simplemente una carcasa, un armazón de unicel que está forrado con tela de terciopelo rojo y está cubierto por una funda. Esta funda va pegada y va atornillada del frente. Solamente tenemos que quitar esa funda y vamos a tomar la medida directamente del molde. Tomamos la parte negativa de la piel Ferrari, la parte blanca, y ahí vamos a trazar nuestro modelo, nuestra pieza que debemos de cortar como tapa superior. Utilizando un plumón vamos a trazar los bordes y después vamos a ir cortando pieza por pieza. El problema que estamos solucionando aquí
es que estas fundas no las venden en ningún lugar. No las venden en ninguna tienda de música, no las venden en ningún lugar de internet. Y cuando las venden es con el estuche completo, y comprar el estuche con su funda sale más caro que comprar un violín con estuche y arco y brea. Estamos hablando de que un violín sencillito con arco, estuche y brea debe de costar 1,300, 1,400 pesos. Tal vez un poco menos si es de muy baja calidad el instrumento. Y un estuche de violín nos puede llegar a costar más o menos eso, 1,500, 1,600, 1,700. Si los encontramos muy baratos puede llegar a costar 1,200. Y no se diga la funda que lleva el estuche, la carcasa de unicel. Simplemente no la vamos a encontrar, no la venden en ningún lado, y lo que nos estamos ahorrando pues es desechar todo el estuche para comprar nuevo. Vamos ensartando el carretel de la máquina y vamos a prepararnos para hacer las primeras uniones con la máquina de coser. Tenemos que colocar el bies y tenemos que pegar bies con la parte superior del cierre, y estamos tratando de hacer una costura única con estas 3 piezas. Es un poco complicado unir 3 piezas con una sola pasada de costura, pero con experiencia, con un poco de paciencia se puede lograr, acomodando la tela y pasándola por la máquina. En este lugar pues tenemos que asumir que muchos ya saben utilizar una máquina de coser. Si no saben utilizar una máquina de coser, quieren aprender conmigo, pues pónganlo en sus humildes comentarios y probablemente podamos hacer algún video que les ayude a entender el procedimiento para utilizar una máquina de coser. Tenemos que poner también el bies y la parte superior de la pieza también en el lado opuesto, pues en el lado superior. Estamos cosiendo el lado superior de la parte frontal que lleva el cierre. Ese cierre va a dar la vuelta hacia el estuche. A continuación tenemos que poner los carros del cierre con mucho cuidado, con mucha paciencia, porque es difícil que entren, y luego es aún desastroso cuando entran chuecos. Si vemos que el carro entró chueco, hay que volver a sacarlo y meter primeramente una de las partes y luego la otra. Si sigue quedando chueco, hay que hacer el mismo procedimiento pero al revés. La parte que entró antes hay que ponerla después. El cierre no debe de quedar chueco, debe de quedar bien alineado el cierre, y a veces nos toma un poco más de tiempo de lo que aparenta el video. Recuerden que son 2 carros, hay que meter un carro de un extremo y el otro carro del otro extremo. Hay que juntarlos para ver si entraron correctamente, a ver si entraron bien alineados. Ya tenemos ahí cortadas las tapas inferior y superior. También tenemos el cierre que va a dar la vuelta al estuche, y tenemos que marcar las coincidencias entre las 2 piezas. Vamos a hacer una marca donde termina la pieza que le va a dar la vuelta con la pieza que va en la tapa superior. Recuerden que es un trabajo difícil, laborioso, necesita uno mucha paciencia. La máquina que estamos usando cose recto, pero las piezas que estamos uniendo son rectas que se van a unir con curvas. Entonces lo hace complicado, además de que llevan varias capas. A medida que nosotros vamos entendiendo cómo va solucionándose el problema de la unión de las piezas, va siendo más fácil. Nosotros tenemos simplemente 2 piezas, una que va recta y otra que va curva, va a darse la vuelta. Entonces tenemos que ingeniarnos para que esas 2 piezas coincidan y puedan darle forma al proyecto.
Hay que unir primeramente las piezas. Ahorita nos vamos a olvidar del bies y ese lo vamos a poner ya hasta el final, porque si nos complicamos más la vida no nos va a salir el proyecto. No hay un creador o un diseñador que sea totalmente experto en todas estas cosas, y más si aún somos aficionados en todo esto, es difícil que nos pueda llegar a quedar a la primera. Cuando no nos quedan las cosas a la primera, tendremos que descoser y volver a hacer las costuras que nos salieron mal hasta que nos salgan pues ya de una forma más adecuada. Vamos uniendo todas las piezas que nos faltan. Tenemos que unir, además de la parte inferior, tenemos que unir la tapa superior al otro extremo de nuestro cierre. Luego ponemos la tapa trasera, la que cortamos en forma de cuadro, y en este caso le vamos a dejar libre las partes de las orillas porque van a ir tapadas con un poco de cinta para mochila. Tenemos aquí armada ya con la tapa inferior, la tapa trasera, el cierre y la tapa superior. Vamos a checar si estamos más o menos en forma con el proyecto. Vemos que cabe perfectamente la funda en su estuche y los cierres ya están bien alineados, dan la vuelta, corren bien, más o menos. Después tenemos que corregir si queda algo mal, o podemos pegar también algunas partes que puedan quedar sueltas, aplicando pegamento en la tapa, en el estuche, en las fundas. Vamos a cortar un poco de cinta de mochila para tapar esas uniones y nos va a dejar una mejor vista. Vamos a cortar algunos pedazos del ancho que va a llevar el estuche y las vamos a meter también a la máquina de coser. Con mucho cuidado y con mucha paciencia vamos a darle su costura. Vamos a ponerlo lo más derechito posible, que no se nos vaya a ir de lado. Hay que cuidar mucho también el material porque es un hule un poco flexible. Bueno, aquí donde va esta cinta, tenemos que poner en la tapa inferior del estuche otra cinta igual de lado a lado, que va a servir para sostener las correas. Tenemos también que poner estos dos soportes, uno aquí y el otro acá. Aquí van a ir los ganchos que van a sostener las correas, y de la parte de arriba, tapa inferior, también a la altura de la correa hay que poner esta otra correa que también a su vez va a sostener las correas, pues con lo que vamos a poder colgarnos el estuche como una mochila. Vamos comparando el estuche viejo con el estuche que estamos realizando actualmente y vamos a ver cómo vienen dispuestas las correas de mochila para nuestra funda. Vamos a retirar estos elementos de plástico y los vamos a reutilizar. No tiene mucho caso que echemos todo a la basura. Si se pueden reutilizar algunas cosas, y debemos ver cómo están cosidas, cómo se les va a dar la vuelta, cómo se van a instalar estas correas. Fíjense que tiene este anillo doble que va a ir cosido de una forma fija. Lo vamos a quitar, lo vamos a volver a coser en la correa nueva y vamos a hacer un trabajo parecido a lo que tiene la funda del estuche viejo. Vamos además, por supuesto, a reutilizar las partes, así que vamos tomando nota. Vamos a extender la correa de mochila y vamos a darle sus dobleces para tomar la medida aproximada que debemos de utilizar de material. Debemos de sacar dos piezas de esta correa, deben de ser esas dos piezas de la misma medida. Yo aquí estoy viendo cómo va a dar la vuelta la cinta
pero les recomiendo que antes de que hagan esto hay que hacer la costura que lleva en el poste central, porque sí se puede hacer perfectamente, pero cuesta un poquito más de trabajo que entre a la máquina. Recuerden que al trabajar con estas cintas hay que quemar la parte del final, porque si no lo hacemos se empieza a deshilachar el material y se empieza a deshacer y no nos va a durar nada el proyecto. Aquí le dimos la vuelta a la cinta y después cosimos. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan al revés. Pusimos una correa a lo ancho de la parte baja de la funda y vamos a dejar libre la parte de arriba para coserla ahora sí en la sección marcada donde deben de ir los anillos que van a sostener las correas de mochila. Ya debimos haber marcado el lugar en donde van a ir y ponemos ahí el anillo con su respectivo soporte, que es de la misma tela que estamos cosiendo, y vamos a darle un par de pases para que tenga refuerzo, no se nos vaya a romper. Recuerden que gran parte del peso de el estuche, el violín, el arco y los accesorios que llevemos descansan sobre estas correas, entonces deben de ir reforzadas para evitar algún accidente o alguna rotura. Vamos a marcar de la parte negativa del material de la piel Ferrari una tapa que va a ir arriba de la tapa superior. Va a ser la bolsa. Esta va a ser la bolsa, pero en este caso yo estoy cortando desde el material ya hecho. También lo que podemos hacer después es cortar las dos piezas iguales juntas, la pieza de la tapa superior y la pieza de la bolsa, cortarlas iguales. Incluso podríamos darle alguna costura previa antes de pegarlo a todo lo demás, porque aquí el material ya empieza a ser un poco más pesado. Vamos a pegar primeramente el cierre. Estamos pegando el cierre de la bolsa que va a llevar el estuche. Aquí tenemos también este problema de que el cierre tiene que dar una vuelta, pero el cierre, como es recto y va a ir pegado en una parte curva, es un poco complicado. Hay que tener cuidado y paciencia. Probablemente no nos quede a la primera, pero hay que seguirlo intentando. Hay que descoser, volver a coser y las veces que sea necesario para que nos quede pues lo más bonito posible. Por supuesto estamos cosiendo por las partes negativas de la tela, tanto del cierre como de la piel Ferrari, y vamos a dar una segunda puntada de respaldo para que no se vaya a salir el material por donde no debe y tenga mejor presentación. Las partes curvas que hay que tener mucho cuidado. La parte curva larga de la parte inferior de la funda es más fácil que la parte superior, que es una curva más cerrada, y entre más cerradas las curvas más difícil va a ser la costura. Ahora vamos a emular un cierre. Aquí mi cierre es de 3 centímetros de ancho. Hay que cortar una pieza de 3 centímetros de ancho que va a simular cierre, pero la vamos a hacer de piel Ferrari, que nos va a hacer una especie de extensión para la bolsa. Sí, porque el cierre no da toda la vuelta, solamente llega hasta la mitad del estuche. Entonces, para sustituir el material que no va a estar allí presente, hay que poner esta cinta 3 centímetros de ancho y todo lo largo que abarca desde el inicio del cierre hasta el final, que va a pasar por la parte de atrás de la bolsa
y lo vamos a coser también con mucho cuidado. Si hay que descoser, pues a descoser. Si hay que corregir, descosiendo, volviendo a coser. Hay que hacerlo con mucha paciencia, mucho cuidado. Los finales de este cierre hay que darle la vuelta. Hay que darles la vuelta para que tengan una mejor vista y para que se proteja el material del desgaste. Vamos a meter otra vez los dos carros como lo hicimos en el cierre anterior. Hay que tener mucho cuidado, deben de quedar bien parejas las dos hileras de dientes del cierre. Y este proceso, pues a repetirlo. Si es que queda mal, lo más probable es que no quede a la primera. Recuerden que hay que tener paciencia, son dos carros los que hay que poner. Y comprobamos que quede bien derechito, que quede bien alineado. Hay que juntar los dos carros para ver si quedaron bien alineados. Y si hay algún problema, pues hay que volver a desabrochar todo y volverlo a hacer. En este caso me está quedando un poco desalineado, pero voy a tener que corregir desde la parte de afuera, porque vemos que está desalineado desde el inicio de la pieza, desde el inicio del cierre. Entonces hay que sacar, y los dientes que están atrás hay que pasarlos adelante para que se alineen, que se alinee toda la pieza. Ahí pasamos los dientes que estaban adelante, los pasamos atrás. Tratamos de que pasen primero por el carro y vamos a jalar para juntar las dos partes. Ya está hecha la labor del cierre, ya están bien alineados los carros. Vamos a hacer una puntada de bies, pero sin el bies, para no complicarnos tanto la vida. Vamos a sacar otra vez el estuche de su funda y vamos a pasarlo a la máquina. Estamos pegando la bolsa de la funda. Por supuesto, la bolsa superior solamente va a llevar una bolsa de la parte superior, y posteriormente vamos a inventar una bolsa inferior. Después de hacer esto, vamos a pegar ahora sí el bies rojo para tapar estas juntas que tenemos acá. Yo lo que les recomiendo es que primero peguen las piezas y al último peguen el bies. Si tratan de pegar el bies junto con las puntas, realmente no se van a ahorrar trabajo, no se van a ahorrar tiempo. Lo único que van a hacer es complicarse la vida y probablemente les quede chueco porque es un material grueso. Recuerden que a este proyecto, entre más le vamos avanzando, más se le agrega material, y entre más material es más pesado, y el proyecto ya pesado es más difícil de trabajar y es más propenso a que se corran costuras chuecas o a que se pegue fuera del área donde se debe de pegar. Y es mejor pegar ahora pieza por pieza y al último poner el bies. Por supuesto, yo estoy haciendo el trabajo como para ahorrarme el tiempo, pero ante la falta de experiencia tuve que deshacerlo después y volver a hacer como lo estoy mencionando. Qué bueno que estén llegando hasta esta parte del video, porque así van conociendo también los errores que surgieron a la hora de hacer el proyecto. Entonces, uno de los errores fue ese, tratar de poner el bies y pegarlo junto con las partes. Ahora vamos a hacerlo pegando las partes primero y después vamos a poner el bies. Conseguimos bies de la misma anchura, pero ahora en color negro. Vamos a ponerlo en el área de nuestro cierre de la bolsa. Va a ir entonces coronado ese cierre con el bies negro de un lado, y del otro va a ser el bies rojo. Así le va a dar una doble vista de conjunto de colores. Por supuesto que si queremos algo más excepcional, podemos jugar con más colores, podemos utilizar materiales de todos los colores que queramos, claro.
la vista va a ser diferente, por supuesto. Va a ser un estuche personalizado y muy bonito, pero se va a ver un poco raro, un poco personal. Pues como que no hay otro estuche igual, no hay otra funda igual para nuestro instrumento. Va a ser un trabajo único que va a llamar la atención. Sí, nos va a llamar la atención realmente. No faltará alguien que diga, pues qué bonito estuche, ¿verdad? ¿Dónde lo compraste? Pues en ningún lado, porque no lo venden realmente en ningún lado. Vamos a quitar todos los herrajes que tiene la funda nueva. No nos vamos a estar molestando en ir a buscar estos herrajes, porque no los venden además en cualquier lugar. Mejor vamos a reutilizar ese material que ya está aquí, y antes de que se vaya a la basura, pues mejor le volvemos a dar una segunda oportunidad, y hasta que se desgaste entonces buscamos alguna solución. Debemos de quitar los tornillos, sacamos la manija con la que se carga el instrumento, y vamos a quitar este broche magnético de bolsa que yo se lo puse para que no se abriera el estuche en caso de que viniera abierto el cierre. Evita que se caiga el violín al suelo y se rompa, como ya ha pasado en varias ocasiones. Ese broche magnético se va a pegar y va a sostener la cerradura de las tapas aun cuando el cierre esté abierto. Vamos a trazar el contorno de la pestaña de este broche y lo vamos a marcar sobre nuestra piel roja. La mayoría de los estuches traen un pedacito de velcro o contactel, como les llaman algunos, y simplemente lo abrochan la cinta de velcro, la pegan, pues hacen que se una, pero hay que ejercer cierta presión para que trabaje bien, y además ese velcro pues se llega a dañar, se llega a perder el contacto por el uso y ya no funciona como una cinta de seguridad. Entonces es más adecuado ponerle un broche magnético como el que retiramos y vamos a volver a utilizar. Recuerden que debe de haber dos positivos en esta pestaña porque va a tener vista por arriba y vista por abajo. Le ponemos un bies alrededor y vamos a sacar la segunda parte del broche magnético que todavía está en la pestaña de la funda vieja. Vamos a calcular a dónde va a ir la pestaña pegada, dónde va a ir cosida, y tenemos que poner la funda en el estuche y de ahí calcular a dónde va a ir pegada esta pestaña. Marcamos el área que debemos descoser y por supuesto vamos a retirar el broche magnético que se encuentra todavía instalado en la pestaña de la funda vieja. Utilizamos unas pinzas, un desarmador milimétrico si es necesario, para enderezar las puntas y sacamos las piezas para volverlas a utilizar. Vamos colocando el broche magnético con su tope. Este paso también lo podríamos haber hecho antes de realizar la costura para que nos resulte más fácil, pero si ya lo tenemos hecho, bueno, lo podremos hacer de cualquier forma. Ahí tienen para aprender de los errores de uno también. Cosemos nuevamente las piezas, cosemos la pestaña, cosemos el bies. Vamos a hacer ajustes, reparaciones y vamos a continuar ahora poniendo el bies de la parte inferior del estuche. Vamos a continuar poniendo el bies del lado negro del cierre. A partir de aquí ya podemos ir pensando en qué cosa queremos ponerle además como un toque personal a nuestra funda. En mi caso yo estuve pensando ponerle, como les decía, una bolsa inferior, porque ya llevo una bolsa superior que ya le hicimos una modificación. Era una bolsita chiquita que le cabrían, no sé, unas cuerdas y pues
si acaso una tableta chiquita de unas 7 pulgadas, pero lo hicimos más grande, hicimos la bolsa totalmente del tamaño de la tapa superior para que quede muy grande la bolsa y nos dé más capacidad. Podemos llevar, no sé, una tablita más grande o algo así. Pero en este caso estoy intentando poner una bolsa inferior. Una bolsa inferior que no sea tan voluminosa, que sea más bien como un sobre. No sé si es buena idea, pero yo lo voy a intentar porque nunca he visto un proyecto así. Entonces, vamos a cortar material del tamaño de la bolsa que vayamos a querer. Esta bolsa se va a pegar, como ya dije, en la parte inferior del estuche y vamos a cerrarla con cinta velcro. Entonces ponemos la cinta velcro del lado donde va a ir la apertura y después vamos a pegar la bolsa de extremo a extremo en la tapa inferior de nuestra funda. La vamos a pasar así sin más ni más en crudo, porque le vamos a poner también una cinta de mochila negra que le va a dar una vista interesante. No la vamos a dejar en el puro rojo que se pierde, que no se ve, y nosotros vamos a saber que ahí tenemos una especie de bolsa oculta. Va a ser como un sobre, pero ahora este sobre, como es de unos 30-40 centímetros, algo así, me está quedando muy profunda. Yo la quiero con una apertura arriba, no es una apertura de lado. Hubiera sido bien que quedara una apertura de lado para que se pudiera alcanzar a meter la mano y sacar y meter las cosas, pero en este caso le estoy poniendo la apertura arriba. Seguimos trabajando con la parte de abajo de la bolsa trasera o de la tapa inferior. Vamos a coser la cinta de mochila y luego vamos a coser la parte de arriba. Primeramente tenemos que poner la parte que se va a enganchar con velcro, porque recuerden, la bolsa ya tiene una cinta velcro. Cosemos y queda bien hecha ya la bolsa inferior y vamos a continuar poniendo el bies de la parte inferior. Ahora sí, ya con la bolsa ya puesta. Solamente hasta que tenemos la bolsa ya armada, entonces podremos poner la parte del bies rojo que va a ir en la tapa inferior. Otra parte del proyecto que quiero y que no puedo dejar pasar: una pestaña para luz. Una pestaña para luces LED. Ningún estuche o ninguna funda trae una pestañita así como para poner nada más una luz de noche, una luz LED. Esta luz LED nos va a servir si nosotros vamos en bicicleta o en moto, porque nos vamos a tener que hacer más visibles a los demás cochistas y no sabemos si en una de esas vienen borrachos o no y nos vayan a hacer alguna maldad. Entonces es mejor ponerle una luz así que no traer nada. Este es otro de los elementos que yo quería ponerle a mi proyecto. Va a ser distintivo. Otro distintivo más, esa correa arriba. Casi nadie de los que fabrican estos instrumentos, estas fundas, casi nadie pone una correa arriba. Entonces a la hora de que vas a cargar el instrumento no tienes de dónde apoyarte, tienes que agarrarlo del bies y eso no es adecuado. Ahí tenemos la parte de abajo, ahí está la bolsa sobre, que queda muy profunda, pues ya lo habíamos comentado, pero es una buena idea también para guardar documentos o para guardar, no sé, una tableta muy grande, por ejemplo. Vamos ahora sí a la parte final y vamos a ensamblar ya nuestra funda completada. Vamos a tener que marcar los orificios donde van a ir los tornillos y los debemos de marcar con cuidado para poder ahí hacer perforaciones. Recuerden que este estuche lleva perforaciones porque va atornillado y también debemos de poner pegamento en ciertas zonas. Hay que pegar, hay que aplicar pegamento. Puede ser silicón o puede ser pegamento blanco,
pegamento amarillo no les recomiendo porque mancha. Podemos utilizar también como base de referencia la funda del estuche que hemos retirado para calcular a dónde deben ir los orificios. Estamos marcando los orificios en donde se van a hacer las perforaciones para atornillar. Con un lápiz marcamos, señalando también la parte interna. Mucho cuidado, vamos a poner los herrajes. Tenemos una parte metálica con algunos orificios. Hay que atornillar esa parte metálica con la agarradera o mango que va a sostener aquí la funda del estuche, y a su vez va a ir atornillada con la parte de unicel que viene también pegada a una parte de madera. Es un proceso un poquito complicado, debe de quedar bien, deben de coincidir los orificios con lo que ya está marcado en el estuche. Vamos a poner la parte inferior del broche magnético y vamos a marcar a dónde quedan las patitas del broche. Ya una vez que está todo cerrado, vamos a marcar y vamos a hacer unas perforaciones para poner ahí primeramente la base, y después vamos a hacer un doblez en las patitas del broche. Probamos, vemos que quede bien, que quede todo perfectamente bien adecuado, y ya que tenemos todo correctamente, ahora sí vamos a hacer el paso final. Vamos a atornillar nuestra funda y ya tenemos el proyecto terminado. Bueno, nos hemos ahorrado un poco de dinero, tal vez no un poco de tiempo, pero sí nos hemos ahorrado una cosa que no venden, porque realmente estas fundas no las venden en ningún lugar, y nosotros, además de haberla hecho, estamos rescatando un estuche que podría haber terminado en la basura, y le damos nueva vida, además de que le ponemos nuestro sello personal, nuestro propio estilo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video, espero que les haya servido. Que el Señor les bendiga, nos vemos pronto.